Padre bueno, en esta mañana estamos aquí agradecidos porque de muchas maneras hemos podido palpar de primera mano cómo el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo ha venido a traernos bendiciones realmente inalcanzables para nosotros como pecadores, pero que hemos recibido por tu amor y por tu gracia derramada en nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo, Señor, donde hay muy malas noticias casi todos los días. Pero, Señor, que esas noticias puedan quedar opacadas con la maravillosa noticia de que tenemos un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. En esta mañana, Padre, que tu palabra hable a nuestro corazón y que como creyentes, Señor, podamos asimilar un poco más el misterio tan hermoso de la encarnación de aquel Verbo que se hizo carne por amor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, voy a pedirle allá en multimedia si nos pueden poner la siguiente diapositiva. Y quiero que la observe con detenimiento. Hoy vamos a hablar de los chilenos. Y ahorita Alan, luego. Estas caras que ustedes ven son 33 hombres que trabajaban en la minería en la parte norte de Chile, y que el 5 de octubre del 2010 quedaron atrapados. Usted recordará esa historia que en los medios estuvo. Una explosión, una impresionante polvadera, un fuerte viento dentro de la mina dejó atrapados a estos 33 hombres a más de 400 metros de profundidad allá abajo en la tierra. Ellos experimentaron todo tipo de sentimientos, de sensaciones mientras estuvieron allá abajo. Sus pensamientos eran de que no volverían a ver la luz. Muchos de ellos dicen, lo único que hacíamos es esperar a que muriéramos. Poca comida, muy poca agua, muy poco oxígeno, muy poca esperanza. Era lo que ellos experimentaron. 17 días estuvieron allá abajo sin que los de arriba, los que estaban ahí rescatando, supieran absolutamente nada de ellos. Para bendición de ellos, una de las máquinas que estaba perforando logró perforar cerca de donde ellos estaban. Y uno de ellos escribió un pequeño papel que decía: estamos vivos en el refugio número 33. Y lo amarró a la punta de esa máquina. Cuando estas personas retiraron esa punta, pudieron leer ese papelito y entonces cobró, la verdad, un gran sentimiento de esperanza, no solo para los 33, sino para todas sus familias y para toda una nación, en este caso el pueblo de chileno. Y después de esto se emprendió una de las más grandes hazañas de rescate en la industria minera de todo el mundo. Comenzaron a perforar, entonces ya sabiendo dónde estaban, un tubo, un túnel, donde pudiera caber una cápsula metálica que pudiera ser bajada hasta donde ellos estaban. Y de esa manera, más de 60 días después de estar ahí bajo tierra, ellos fueron rescatados. La verdad es que hay pocas buenas noticias como esa, ¿no? Y generalmente son las malas noticias las que se publican. ¿Por qué se publican más las malas noticias que las buenas? A ver, ¿qué piensa usted? Porque son las noticias que venden,
nos despiertan morbosidad, dijo por ahí Sonia. Son las que dan más rating, ¿verdad?, a las televisoras o a los medios que usan estas noticias. Y pues estamos llenos de noticias malas por todos lados, llenos de desesperanza. Pareciera que las malas noticias son el pan nuestro de cada día, lo que nos toca vivir. Sin embargo, en un mundo lleno de malas noticias, la Navidad, esta época del año en que estamos viviendo, debe recordarnos que hay buenas noticias desde el cielo para nosotros. Y es que Dios ha realizado la más grande operación de rescate que ha habido jamás en la historia. Dios mismo se hizo hombre y a riesgo de su propia vida descendió del cielo para rescatar a los hombres y mujeres que están aprisionados, hechos esclavos en el reino de las tinieblas, por el poder de las tinieblas. Y a todo aquel que cree, Jesucristo le da libertad, vida y luz, y lo lleva a su reino. Esa es la más grande historia de rescate. ¿Cuáles son esas buenas noticias que el Señor nos tiene en su palabra? Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio según San Juan, ahí están las buenas noticias. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo encontró? Quien lo haya encontrado, póngase de pie, vamos a leerlo. Eso, muchas gracias. Y si no se sabe este versículo, yo espero que esta mañana salga sabiéndoselo de memoria, porque esta es la verdad central de la Navidad y del Evangelio. Dice la palabra de Dios, lo leemos en voz alta, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, leamos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, ¿verdad? Pueden tomar su lugar. La primera frase de este versículo es reveladora. La primera frase dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo. Aquel que estaba con Dios, aquel que era con Dios, aquel que era Dios, se hizo hombre. Se hizo como uno de nosotros. En otras palabras, Dios llegó a ser hombre. Y es que Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de ti. Dios está cercano a nosotros. Quizá muchas veces nosotros experimentamos el sentimiento de que no está con nosotros o que no está cerca de nosotros. Quizá nos hemos apartado de sus caminos y no sentimos su presencia. No experimentamos el gozo de su salvación. Pero quiero decirte que esos sentimientos tienes que quitarlos de en medio de tu vida, porque la Escritura nos revela un Dios cercano.
un Dios que está al pendiente de sus criaturas. Un Dios que en su compasión no le bastaba mirarnos desde lejos, por alguna razón que no entendemos, porque realmente la encarnación es un misterio que no logramos comprender. El Dios creador del universo, el que los cielos no lo pueden contener, el que habita en una luz inaccesible, ese Dios, dice la Escritura, el Verbo se hizo carne, se hizo como nosotros. Quizá es algo simple de decir, pero realmente las implicaciones son muy profundas. Porque este Dios todopoderoso, de alguna manera, se confinó en el tiempo y en el espacio, a un lugar geográfico, en un cuerpo humano, que es el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso nos habla, hermanos, y nos debe mostrar que este Dios es un Dios cercano. Un Dios que quiere caminar entre nosotros. Un Dios que no quiere estar desde lejos mirando lo que ocurre en la tierra, sino Él quiere de primera mano estar con nosotros. Este Verbo se hizo carne. La Navidad es eso, la encarnación del Hijo de Dios. Su corazón, hermanos, es tan compasivo que Él no se podía quedar cruzado de brazos en los cielos. Él, desde el inicio de la creación, hizo con detalle un plan de rescate. Los ángeles no lo comprenden. ¿Cómo el creador del universo se humilla para ser como una de sus criaturas? ¿Cómo es posible que aquel que los cielos no lo pueden contener se confine a sí mismo en el cuerpo de un bebé humano? ¿Cómo es posible que el soberano y dueño de todo lo que existe haya decidido nacer en un insignificante pueblo y en medio de un maloliente establo? Hermanos, cuando Dios decidió encarnarse, yo creo que todo el cielo estuvo sorprendido, porque no lo comprenden, pero al mismo tiempo están fascinados, agradecidos, porque a través del milagro de la encarnación, toda la creación puede contemplar el corazón compasivo y benigno del Señor. No hay nadie como Él, hermanos. El Dios hecho carne es la esencia de la Navidad. Es la verdad que debemos celebrar en nuestras mesas y en nuestros corazones. Es la verdad que nosotros debemos proclamar, porque todos sabemos, hermanos, que la Navidad ha perdido su esencia, se ha tornado en una celebración comercial, si acaso familiar, pero ha dejado de lado el profundo significado espiritual que tiene para nosotros como cristianos. Hace unos días estaba mirando un anuncio publicitario de una de esas grandes tiendas que venden artículos para el hogar. Y tenían un eslogan muy pretencioso para mi punto de vista. Decía, inspiramos tu Navidad. Y yo decía, es demasiado esto, ¿no? Porque quien inspira la Navidad es Jesús. Quien inspira la Navidad es Dios. Pero el mundo quiere celebrar una Navidad sin Jesús. Quiere que desviemos la mirada del hecho más glorioso y sublime, que es contemplar al Dios que se hizo como uno de nosotros. Y Dios haciéndose como uno de nosotros es el primer paso para poder reconciliar al hombre con Dios. Normalmente cuando uno se enoja con una persona, tiene una fricción,
una desavenencia, un pleito, lo que uno está esperando es que venga de rodillas y me pida perdón. ¿No? ¿Nunca has sentido eso en tu corazón? Ah, pero si él fue el que me hizo y yo soy buena onda, pero el mala onda es él o ella. ¿No? Y estamos esperando que la persona venga y de rodillas nos pida perdón. El hombre, hermanos, el ser humano, ha ofendido a Dios de muchas maneras, de muchas formas. Y el primero que da el paso para la reconciliación no es el ser humano, es Dios. Cuando Dios se hizo como nosotros, Él está dando el primer paso para lograr la paz entre el hombre, el ser humano y Dios. Por eso, hermanos, es que esta encarnación es tan importante, tan fundamental en las buenas noticias del Evangelio para nosotros. Dios entonces se identifica con nosotros a través de su encarnación. Dice Filipenses 2 que Él se vació de su gloria, no dejó su deidad. Él es Dios. Pero esa gloria la cubrió con un velo, dice Hebreos, el velo de su carne. Y Él mismo se autolimitó a este cuerpo humano. El Dios Todopoderoso se manifestó como un bebé indefenso que necesitó ser cuidado, alimentado por su madre María, protegido por su padre José. Ese niño era el Dios hecho hombre. De esta manera, en su encarnación, Dios sabe lo que significa ser hombre. Dios sabe lo que sentimos cuando estamos cansados. Él experimentó el hambre. Él vivió la pérdida de seres queridos, como cuando ante la tumba de Lázaro derramó lágrimas, dice el texto que él lloró. Él experimentó en su propio cuerpo, en su propia carne, el maltrato físico, el rechazo de aquellos que eran los líderes religiosos de su pueblo. Sufrió el abandono de sus amigos cuando estuvo ahí, solo, en la cruz. Hermanos, por eso la escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Mira, si hay alguien que te entiende, si hay alguien que sabe lo que hay en tu corazón, si hay alguien que comprende tu dolor, tu decepción, tu desencanto, tu tristeza, tu desesperanza, tus ilusiones, es el Dios hecho hombre. Por eso Él es el mejor amigo. Por eso Él es el Padre a quien podemos ir y abrir nuestro corazón. Por eso Él es el que puede rescatarnos de esa vana vida donde muchas veces estamos sumergidos viviendo. Dios sabe lo que significa ser hombre a través de su encarnación. Y en su encarnación, y aquel verbo se hizo carne, también el Señor nos anticipa su plan de restaurar a los seres humanos a su propósito original. Este mundo que vivimos no es la voluntad de Dios. Esas guerras, ese dolor, ese abuso, esa amargura, ese maltrato, esas personas llenas de odio, de rencor, no son el plan de Dios. La tragedia en la que vive el ser humano no es el plan de Dios. Y Dios ha hecho lo necesario a través de la encarnación de Cristo para decirnos que Él va a restaurar todas las cosas. Él puede restaurar tu vida. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Descansa en Dios. Porque sabes, muchas veces vamos en la vida cargando nuestra culpa, cargando nuestros errores del pasado. Jesucristo dice, yo ya lo perdoné en la cruz. Y cuando nosotros recibimos, nos abrimos al perdón de Dios, podemos experimentar su amor, su restauración y su plenitud. Dice el apóstol Pablo que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y Jesús, por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hermanos, la encarnación entonces es central en nuestra fe y en nuestra celebración de la Navidad. Entonces vamos a repetir la primera parte del versículo para que nos la llevemos memorizada. ¿La puedes quitar, Anet? Para que la recordemos. ¿Qué dice la primera frase? Y aquel verbo se hizo carne. Vamos a repetirla otra vez. Y aquel verbo se hizo carne. Llegó a ser carne, es otra manera de traducirlo. Y aquel verbo se hizo carne. La segunda frase continúa revelándonos el apóstol Juan el propósito de esta encarnación. Y aquel verbo se hizo carne, y la siguiente frase dice, y habitó entre nosotros. Vamos a repetir las dos frases. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta ahí vamos a dejar. Es muy curioso el vocablo del texto original, porque es un término que literalmente significa que Él trajo su tienda y se mudó para vivir con nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Es otra manera parafraseada de decirlo. Y el verbo de Dios, Jesucristo, por alguna razón que no entendemos, quiso vivir entre nosotros. No nos miró a la distancia y solo se compadeció. Vino a vivir entre los pecadores. Caminó con ellos. Platicó con ellos. Comió con ellos. Bebió con los pecadores. Jesucristo más de una vez fue acusado de ser un comedor y un bebedor, ¿no? Ya ese que es amigo de, ¿qué le decían? De pecadores. Es lo maravilloso de Jesús. Porque de repente nosotros en nuestros estándares morales y religiosos, ¿verdad? Hay gentes que decimos, no, con esa gente yo no me junto. ¿Cierto o no? Que porque es pobre, que porque huele mal, que porque no se peina, que la razón que tú quieras. Los seres humanos vivimos enemistados, sea por situaciones de color, de raza, de religión, por asuntos socioeconómicos. Pero el Hijo de Dios es cercano a todos. Jesucristo lo mismo platicó y convivió con gente tan pudiente como aquel publicano Zaqueo, que tenía tanto dinero que podía decir, si a alguien he defraudado le pagaré 4 veces lo que le defraudé. Pero también podía tomar de un mismo vaso que una mujer samaritana, despreciada por su sociedad, de dudosa reputación porque 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Pero el Hijo de Dios es cercano. El Hijo de Dios caminó entre pecadores. Él no se asusta de lo que hacemos.
ni le tomamos desprevenido. Pero Él vino para darnos libertad. Él vino para ser la puerta que entra al reino de los cielos. Él vino para abrirnos un camino nuevo y vivo, para llevarnos a Dios. Por eso vino nuestro Salvador en esa gran operación de rescate, para llevarnos a Él. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, hermanos, Él habitó entre nosotros. También fue un cumplimiento de aquella promesa del Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: yo soy su Dios y habitaré en medio de ellos. Jesucristo encarnado es el cumplimiento también de esa promesa. Dios, a través del Verbo hecho carne, abrazó a los seres humanos enfermos, sanándolos, conviviendo con los despreciados, con los pobres, con los afligidos, con los oprimidos. Dios hecho carne consuela a los que sufren, rescata y salva a lo que se había perdido. Porque esa es la misión del Hijo del Hombre: rescatar y salvar lo que se ha perdido. Nosotros, hermanos, estábamos perdidos. El Señor nos buscó, el Señor nos encontró, el Señor nos tomó en sus brazos cual oveja nosotros herida y nos llevó a su redil. Esa es la misión de Jesús. Jesús no está buscando personas que se sientan bien consigo mismas y con Dios. Jesús está buscando al pecador que sabe que necesita de un Salvador, que es Jesucristo. Así que en esta mañana yo quiero decirte que ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros es el Dios que se identifica con nosotros y que quiere tener comunión con nosotros. Por eso les decía que una marca, una característica de ser discípulo es que el discípulo cultiva su relación con Dios. Porque a eso vino Dios, para que nosotros podamos ser amigos de Dios. A ver, vamos entonces, ¿ya se aprendieron el versículo? Vamos a repetirlo. Primera frase: y aquel Verbo fue hecho carne. Segunda frase: y habitó entre nosotros. Vamos a decirlo las dos de corrido. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan agrega, entre paréntesis lo pone en Reina Valera: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo podemos repetir? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como que ya nos costó un poquito más, ¿verdad? Una vez más. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero preguntarte: ¿has visto la gloria de Dios? Hace unas semanas atrás les explicaba que la gloria de Dios es su carácter, sus atributos, lo que le hace a Él único. Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, cuando nosotros experimentamos su misericordia, cuando nosotros vemos su fidelidad aún a pesar de nuestra infidelidad, estamos contemplando la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es lo que Él es. Y hermanos, Dios es santo. Y Dios es bueno. Muchas veces ante las circunstancias difíciles de la vida, a veces nuestro corazón tiene dudas acerca de su bondad. Pero yo quiero animarte. Dice aquí el apóstol Juan: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
y menciona dos características de la gloria divina. En primer lugar, lleno de, no dice juicio, dice gracia. Lo que no merecemos, lo que no hemos ganado, eso es lo que Dios nos da. Jesucristo lo ganó por ti y por mí, es cierto, se pagó un enorme precio. Pero si algo, hermanos, distingue a este Dios cercano, es que es un Dios que dispensa, que derrama, que derrocha gracia entre nosotros los pecadores. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de su camino? ¿Cuántas veces hemos sido malagradecidos con algo que Dios nos da? Y Dios muchas veces como Padre nos disciplina, pero no nos deja de amar. Y siempre nos trata con gracia. Por eso Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, que derrocha gracia. ¿No está usted agradecido con Dios por eso? Señor, me das lo que no merezco. Señor, me tratas como distinto a como yo te trato. Eres fiel, eres bueno. Ese es el Dios de gracia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Significa, dice Pablo, que entonces hemos de pecar para que la gracia abunde. Dice Pablo, de ninguna manera. Porque el corazón que ha recibido gracia, el creyente que ha comprendido lo que significa la gracia de Dios en su vida, va a responder con una obediencia gozosa, motivada por su amor a Dios. Cuando a ti te digan, es que en tu religión te prohíben, yo amo a mi Salvador. Yo le sigo a mi Salvador. Y por eso yo camino con mi Salvador. Y obedezco gozosamente su palabra. Amén. Así que, hermanos, la primera cualidad que Juan resalta es la gracia. Dios derrocha gracia. Hay un canto que se hizo famoso hace algunos años. En inglés se traduce como escándalo de gracia o gracia escandalosa. Porque justo lo que enfatiza es que Dios nos da lo que no merecemos. Es como un juez que en lugar de dictar sentencia, dicta perdón. Te exonera, a pesar de que tú y yo somos culpables. Eso es la gracia de Dios. La segunda cualidad que Juan resalta en este versículo es que está lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Él es la verdad. La verdad no es un sistema filosófico, no es una ideología. La verdad, según las Escrituras, es una persona, es Jesucristo. Y es una verdad que nos liberta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He conocido muchas personas que se sienten libres pensadores, ¿no? Creen que no están atados a ningún sistema, a ningún código. Por supuesto, denostan del cristianismo, pero no se dan cuenta de una cosa. Son muñequitos fabricados en serie por el sistema. .
esclavos de sus pasiones, esclavos de sus deleites. No porque el deleite sea malo, no porque las pasiones sean malas, todo eso lo creó Dios. Y mira, todo eso que hemos hecho y que estás haciendo, que hiciste, no es un impedimento para que la gracia de Dios sea derramada en tu vida. Pero si somos honestos, esas cosas buenas que Dios hizo, al nosotros pervertirlas, nos esclavizan, nos atan, nos impiden realmente ser lo que Dios quiere que seamos. Y como seres humanos no experimentamos ni plenitud, ni paz, ni verdadera libertad. La verdadera libertad está en el Hijo de Dios. Yo quiero animarte. Tú estás a lo mejor escuchando la palabra, a lo mejor te sientes vacío en tu vida, a lo mejor estás como tirando el arpa, decimos. Yo te digo una cosa, el Hijo de Dios quiere darte libertad. Cree en Él y Él es tu libertador. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Padre bueno, gracias porque el Verbo se hizo carne, porque habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, gracias porque no hemos recibido lo que merecemos, porque tenemos un Salvador que es poderoso, que es Jesucristo. Él es esperanza, Él es luz de las naciones, Él es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Y Señor, te pedimos que tú puedas traer libertad y vida eterna a aquel que no te conozca en este tiempo de Navidad. Señor, que la verdad que celebremos sea tu encarnación, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Señor, permítenos contemplar tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.